Roy nos habló de que si nosotros descansábamos íbamos a tener una vida más saludable, íbamos a cometer menos errores, íbamos a tener un mejor rendimiento. Hoy queremos hablar del descanso, pero queremos hablar del descanso del alma. ¿Ustedes creen que el alma puede descansar? ¿Ah? Vamos a buscar en Génesis 49:15 y vamos a pensar en eso un poquito, de que ese estado en el cual ustedes estuvieron, porque ese es el estado que Dios quiere que estemos todo el tiempo. Una de las cosas que quizás Eric decía que estaba un poquito de ansioso, pero generar es un momento de alegría, un momento de descanso, un momento de reposo, un momento de felicidad. Entonces vamos a buscar en el libro de Génesis 49:15 y alguien que lo tenga que lo lea. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió el tributo. Bueno, ¿cuántos han leído ese pasaje? Bueno, ¿de quién está hablando ahí? Bueno, si nos vamos al 14, porque a Carlos ya le conté entonces, si nos vamos al 14, alguien que lea el 14 para entrar en contexto. Y sacar asno fuerte que se recueste entre los apriscos. Sí, estamos hablando de Isaacar. ¿Quién era Isaacar? Un hijo Era el quinto hijo de Lea y el noveno hijo de Jacob. Este pasaje que están leyendo es cuando Jacob, el padre, le está diciendo a sus hijos cómo va a ser su futuro. Si ustedes leen toda esa parte de ese pasaje, entonces en ese momento Jacob le está diciendo a cada uno de sus hijos cómo va a ser su vida. ¿Y cómo llama a Isaacar en este momento? Asno fuerte. Asno fuerte. ¿Qué pasa si a usted le dice asno fuerte? ¿Cómo se sentiría? Mal. Ok, vea, por eso es importante estudiar los contextos. En la época en que estaba Jacob, en la época en que estaba, voy a entrar un poquito antes de seguir con la clase para poder entender esto, porque es muy importante entender por qué Isaacar y por qué estamos en el reposo y el reposo del alma. Isaacar era el quinto hijo de Lea, el noveno hijo de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. Entonces Isaacar es el noveno. Entonces, lo que le está diciendo el papá, ¿qué pasa si el papá le dice a usted que usted es un asno fuerte? En el contexto que estamos hablando, en ese tiempo, ¿cuál era la función del asno? ¿Ah? Claro, era como tener hoy el tractor más... 4x4. ¡Wow! Buenas noches. Exacto, es como tener un bajón, así, un bajón, un tema. Más bien lo que le estaba diciendo, si le dice asno fuerte, más bien lo que le está haciendo es un halago a su hijo. O sea, lo está bendiciendo, le está diciendo que eres una persona fuerte, que eres una persona totalmente alineada con las cosas de Dios y es una persona que es buena para el trabajo. Entonces, ahora volvamos al 15, ya sabemos que era esto. Ya sabemos que Isaacar, el papá le está diciendo que era una persona fuerte. Si leemos el versículo, nuevamente dice, y vio que el descanso y que la tierra era deleitosa. Si ustedes estudian ese pasaje, la tierra que le tocó a Isaacar era una tierra muy productiva. O sea, el padre le dio una tierra muy productiva. Y dice, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Qué significa bajó su hombro? Se agachó. Claro, ¿para qué se agachó? ¿Para qué se agacha uno? No, para cargar algo. Para cargar algo. Una de las características de Isaacar era que él ayudaba a todo el mundo.
O sea, que en parte de lo que él está hablando acá es que él era una persona que colaboraba, que ayudaba, y ahora vamos a ver algunas cosas que ayudó a Isaacar, la tribu de Isaacar en este momento. Pero quizás donde quiero entrar en este momento era que, ¿ya lo alineaste? Okay. Entonces, que la tribu de Isaacar era conocida porque él era una tribu que era conocedora de los tiempos. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes quieren conocer los tiempos que estamos viviendo? Y no estamos hablando de adivinación, no estamos hablando de nada. La tribu de Isaacar se caracterizaba porque ellos eran muy estudiosos de la palabra de Dios. Eran muy estudiosos, o sea, ellos se sabían y estudiaban la palabra de Dios. Y ustedes saben que si usted estudia la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de los tiempos. ¿En qué tiempo vivimos? O sea, cuando habla el Apocalipsis, cuando hayan rumores de guerras y todo eso, entonces si usted es un estudioso de la palabra de Dios, usted va a saber en los tiempos en que vivimos. Entonces la tribu de Isaacar se caracterizaba por eso. Entonces, y por colaborar. Entonces, una de las cosas que tenía la tribu de Isaacar era eso, los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo nosotros hoy? ¿Alguien me puede decir qué tiempos estamos viviendo? ¿Ah? ¿Asustada por qué? Porque mucha gente se está llevando por las circunstancias. Pero si nosotros fuéramos conocedores de la palabra de Dios, nos sorprendería lo que está pasando. O si subiéramos así en ese momento de detalle la palabra de Dios, nosotros no nos sorprendería. Por ejemplo, ustedes han escuchado que en qué tiempo va a venir el anticristo. ¿En tiempo de guerra? No, en tiempo de guerra. En tiempo de rumores de guerra, en tiempo de conflictos, porque él va a ser un pacificador. Entonces, más bien nosotros lo que tenemos hoy ver es estar en ese tiempo, conocer las palabras de Dios. Y cuando nuestra alma, y quizás usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso con el alma de paz? O sea que nosotros, una de las cosas que tenemos que tener para cuando queremos tener paz en nuestra alma, es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ¿qué es lo que conoce? Además de los tiempos. Claro, conoce las promesas de Dios y conoce lo que Dios es capaz de hacer y conoce lo que Dios está hablando. Eric decía ahora, y voy a ver, por eso te dije que me iba a agarrar. Todos ustedes vieron que todos, por ejemplo, Eric decía, sí, yo estaba un poco de ansioso. ¿Pero por qué estaba ansioso? Si sabía que tenía que esperar 9 meses. Iban a hacer, sabía que iban a hacer. Claro, sabía que iban a hacer. Entonces, cuando Erika ahí conocía la promesa de Dios es que iba a tener un tiempo de estar embarazada, iba a tener un tiempo y a los 9 meses iba a nacer Frida. ¿Por qué nos turbamos nosotros? ¿Por qué pasa? ¿Por qué alguno me puede contar por qué pasa preocupado? ¿Por qué pasa muchas veces estresado? ¿Por qué? ¿Inseguridad de qué? Por lo que nos imaginamos que pueda llegar a suceder. Por lo que nos imaginamos. ¿Y por qué nos imaginamos lo que puede llegar a suceder? Estamos entronados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos entronados en el yo. Ok, estamos entronados en el yo. ¿Qué más? Porque dudamos. Entonces, la pregunta acá, alguien que esté fundamentado en la palabra de Dios, ¿es normal que esté turbado, estresado y preocupado? No. No debería. No debería. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué nos estresamos y nos preocupamos y pasamos ansiosos, dudamos? ¿Por qué? Porque no creemos las promesas de Dios. Porque no creemos. ¿Qué significa, y gracias, qué significa creer las promesas de Dios? Tener plenamente confianza de que lo que nos está diciendo en su palabra, llevarla adentro y vivirla, creerla.
O sea, por nada estéis afanosos, por nada es nada. Para mí yo siento que es apropiarse y saber que esa promesa que tal vez le dio en algún momento, por decir algo, a Abraham, esa promesa también es para mí. Es apropiarnos de esa palabra, porque a veces pensamos que fue en ese momento y para esa persona, que esa misma promesa Dios la tiene para mí. Lo que usted. Exacto. O sea, ustedes acaban de decirlo, es apropiarse, es tomar, y voy a decir algo que dijo ella de tener fe. Muchas veces usamos muletillas, y una muletilla es que tenemos que tener fe. ¿Y qué es tener fe? Vamos a aterrizar un poquito acá las cosas. Por eso yo siempre digo, la Biblia y las cosas de Dios tienen que ser prácticas, tienen que tener en el día. ¿Qué es tener fe? Esa actitud es de corazón sentido, no es solo hablar, sino sentir. Ok, el tener fe es creerle a Dios. Sencillamente, es creer lo que la palabra de Dios dice. ¿O no? Y era lo que decía Mitsuga, lo que dice usted, lo que dice Andrés y todo, es un estilo de vida a través de las promesas de Dios. Cuando yo tengo un estilo de vida a través de la promesa de Dios, yo puedo descansar. ¿O no? ¿Cuántos estuvieron agobiados hoy en algún momento del día? Sinceramente, o estresados, o cansados, o decían yo ya no puedo, ya. Eso, gracias por los sinceros y por los que no. Entonces, en ese momento muchas veces nos preocupamos. Entonces, lo que está hablando la palabra de Dios, y si buscamos Segunda de Crónicas, adelante. Bueno, gracias. Dios bendiga. Amén, amén. No se preocupe. ¿Puedo sentarme? Claro, adelante. Gracias. Bueno, bienvenido. Gracias. Este es el grupo aquí. Grupo más lindo. Entonces, estamos estudiando hoy el tema de cómo tener paz en el alma. O sea, entonces, vamos a buscar Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. ¿12:32? Sí. ¿Qué dice? De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué dice? ¿Alguien puede decir qué dice eso? Yo tengo otra versión. Ok, Yo también. leo. Dice, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ok. Esa versión me gusta más todavía. Decía que eran expertos en conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Entonces, ¿qué nos dice eso para nuestro tiempo? Nos dice, ¿por qué ellos eran expertos en el conocimiento de los tiempos? Porque conocían la palabra de Dios, porque su conocimiento de los tiempos venía del estudio de la palabra de Dios, no venía de ningún otro lado, no venía de adivinación, o no venía del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cómo Jesús también en un momento dado habló del conocimiento de los tiempos. Entonces, si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros conocemos las promesas que la palabra de Dios dice, si nosotros aplicamos las promesas de la palabra de Dios en nosotros, si nosotros creemos las promesas de la palabra de Dios y que esas promesas de la palabra de Dios son para nosotros, ¿cómo vamos a vivir? Tranquilos, en paz. Confiados. Vamos a vivir confiados en que no importa la circunstancia, que no estemos nosotros, Dios tiene control de eso. Entonces muchas veces salimos como toro desorientado cuando lo tiran ahí a la Plaza Zapote. ¿Por qué? Porque no conocemos las promesas de Dios. Porque no entendemos y no estudiamos la palabra de Dios. Entonces, nuestra alma muchas veces está turbada.
Y si nuestra alma está turbada, todo alrededor nuestro está turbado. Está turbado nuestra familia, está turbado nuestro trabajo, está turbado nuestro hogar, estamos turbados nosotros, no podemos descansar, ya nos enfermamos, y lo que nos explicaba Roy la semana anterior, entonces nuestra alma está turbada. Y todo nuestro entorno está turbado. Y turbamos a los demás. Y turbamos a los demás, que es lo peor. Ustedes han visto cuando en una casa llegan y hay un estrés. Algunas veces ustedes llegan a alguna casa y desde que entran se siente el estrés que hay. Entonces, eso es que no hemos aprendido a descansar en el Señor. Y no es fácil. O sea, es muy fácil decirlo, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero descansar, en la medida en que usted conozca más las promesas, y por eso quise adentrar un poquito en la historia de la tribu de Isaacar, porque realmente para mí fue muy interesante el hecho de que ellos, al ser conocedores del tiempo, y como decía la versión que Lili leyó, eso los llevaba a saber lo que tenían que hacer. Entonces nosotros, si conocemos las promesas de Dios, si entendemos las promesas de Dios que están en su palabra, cuando estamos ante una circunstancia, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Pero queremos hacer muchas veces como hizo Abraham, ayudarle a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han querido ayudar a Dios? ¿Ah? Exacto, le queremos ayudar a Dios y después nos metemos en problemas, y nos metemos en problemas más grandes. Entonces la palabra de Dios nos dice hoy que si nosotros queremos realmente que nuestra alma esté en paz, tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios y una promesa de la palabra de Dios. Pero no solo un conocimiento intelectual, sino es que debemos incorporar esas promesas de Dios a nuestro estilo de vida, que es quizá lo más difícil. Por ejemplo, dice la palabra, decía, estar quietos y reconocer que yo soy Dios, dice un versículo. ¿Cierto? ¿A cuánto les gusta estar quietos en un momento de crisis? Eric, en el momento de que usted veía que no nacía Frida, estuvo quieto. ¿Y por qué no estuvo quieto si ya estaba tranquilo? ¿Iba a nacer? No, está bien. Y quizás tú decías, no conocías a Dios, pero aún conociendo a Dios, muchas veces uno está totalmente turbado. ¿Cuántos en el último 6 meses pasaron una situación que estuvieran totalmente turbados? Y quizás Dios, y hoy, 6 meses después, dice, bueno, se resolvió bien. Mejor hubiera disfrutado ese tiempo, hubiera estado tranquilo, hubiera estado disfrutando y no me hubiera estresado y no me hubiera... Si hubiera sabido, es muy fácil leer el periódico de ayer. No, es muy fácil, cuando lee uno el periódico de ayer ya está, ya supo qué pasó. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que uno vive y conoce la promesa de Dios y en ese momento debió haberlo actuado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces Dios lo que nos está diciendo hoy a través del cual hijo de Isaacar, ¿cuál era el cual hijo de, qué número de hijo de Lea? Quinto. Noveno hijo de Jacob. Ok, entonces la palabra de Dios nos dice eso. Entonces, y vamos a ver que, para que sepan, y vamos a buscar Mateo 16 del 1 al 4. Y todavía no ha empezado la clase.